evita que con frecuencia los errores técnicos, políticos, burocráticos se adjudiquen a problemas de comunicación? Yo más que irritado estoy acostumbrado. A mí me parece que siempre la gente busca un culpable tercero y en ese caso la comunicación es siempre una excusa perfecta. Y en eso hay un error conceptual muy grande, que la comunicación siempre se refiere simplemente a la visibilidad y la visibilidad no es toda la comunicación. La comunicación fundamentalmente es interacción humana y para que haya interacción humana debe haber un compartir de significados y significantes comunes. Hablando más en fácil, eso es sintonía y hay una sintonía que es emocional, que no es racional y que no es simplemente de visibilidad, que la gente lo percibe y ese es el gran valor de la emoción en las comunicaciones. Es irritante, yo diría que el ejemplo mejor de una buena comunicación es esta. Cara a cara, a lo mejor con un café, con algo que facilita el contacto humano y el compartir significados comunes, áreas diferentes, poder discutirlas cara a cara. Me adelanto un poco al tema de las redes. Si yo voy a decir algo que sé que Pascual no coincide conmigo, lo voy a decir con mucha más tranquilidad acá porque lo podemos debatir. En redes probablemente termina en una respuesta medio brusca. Entonces, sí es fácil caer en la excusa de ser un problema de comunicación. Tenemos que ir volviendo a las bases de la comunicación, que es este contacto humano, decir las cosas de cerca, con los medios que hoy tenemos, pero hay que rescatar eso porque si no se transforma en un diálogo de sordos y se transforma en un problema social, es decir, en una grieta, en una discusión de hinchadas que te separa y divide y convierte en enemigos a gente que simplemente tiene opiniones diferentes. ¿Pertenecen a conocidos y prestigiosos emprendimientos que respaldan a lo público, a lo empresarial en sus tareas comunicacionales? ¿Cuáles son, para que se entienda la comunicación más allá de una herramienta de intermediación? ¿Cuáles son los activos que se puede adjudicar a la comunicación? ¿Qué cosas facilitó la comunicación institucional, política, empresarial en este tiempo, desde vuestro punto de vista? Si tuvieran que citar dos activos. Primero, algo que con lo que suelo comenzar en charlas en un entrenamiento de medios. Hace 25 o 30 años, el 80% del valor del activo de una empresa era el activo fijo, lo tangible. El 20% era la comunicación. Hoy esa ecuación se invirtió. O sea, un activo importante, enorme, es la imagen, el valor de la imagen. Y en estos últimos tiempos hay ejemplos rescatables, es más fácil encontrar ejemplos negativos del rol de la comunicación, pero creo que en general trabajamos en líneas parecidas, hemos coincidido muchas veces con Pascual, trabajamos juntos un tiempo y trabajamos construyendo significados, trabajamos construyendo sentidos, trabajamos formando un capital social. Y ese es un valor importantísimo en la comunicación, pelear contra esa tendencia humana muchas veces a tirar hacia abajo, a potenciar lo que es más tribal, decía por ahí en un comentario que leí hace poco John Carlin, y creo que la comunicación ha hecho mucho esfuerzo para generar capital social, a pesar de las dificultades con que hoy tropezamos, no solo acá, en las sociedades vecinas también. Entonces, es un desafío, es una responsabilidad, es algo que va más allá de lo empresarial. Hay mucha gente que estamos en comunicación porque tenemos una visión de sociedad y tratamos de que esa visión de sociedad crezca y se expanda. Estaba figurándome un monstruo de dos cabezas, ¿no? La comunicación construye y destruye al mismo tiempo, ¿no? A veces de diferentes actores. Pero volvamos a la pregunta, ¿sí? Yo siempre distingo tres fuentes de poder. Uno es el poder de la legalidad. El marco jurídico a uno le da la legalidad para actuar. El otro es el poder económico. Tener los recursos económicos te permite desarrollar determinados proyectos y determinadas actividades. Pero para mí hay una tercera fuente de poder que es la que se vincula con la comunicación. Y esa fuente de poder es el poder de la legitimidad.
La comunicación lo que construye es legitimidad para hacer viable que las cosas pasen. Si es que no hay legitimidad, las cosas no pasan. Y este es un tema que en el mundo empresarial se ha hablado muchísimo en los últimos tiempos, sobre todo impulsado por todo este tema de la creación de valor, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de comunicación, realmente estamos hablando de lo que nosotros llamamos las partes relacionadas. Todos los que estén vinculados a un proyecto hacen posible que eso suceda o que no suceda, que construya o que destruya. Y si ponemos procesos de comunicación conscientes sobre esos ámbitos, el gran resultado de la comunicación es que las cosas pasen. Y simplemente quiero decir esto, uno de los grandes deseos de toda persona humana es que las cosas pasen. Yo tengo un tercer tema que me parece interesante dentro de este análisis de activos, y es el hecho de que en Paraguay, hace 20 años, 30 quizás, no se hablaba de economía más allá de los expertos. Y creo que también lo que hizo la comunicación es instalar un debate sobre economía, que es fundamental porque la economía es protagónica. Es más, en algunos perfiles nos enorgullecen ciertas cosas que pasan allí. Y creo que la comunicación ayudó mucho también a hacer más popular el debate sobre la economía, ¿no? Sobre la economía, sobre muchos otros temas que no se discutían. Ayudó, democratizó esa comunicación con el riesgo de la exposición de temas que muchas veces eran como muy cerrados a que se manipulen. Pero para mí el resultado, como decía, son de dos cabezas. Ha hecho que mucha gente empiece a opinar, empiece a involucrarse. Fíjate nomás la proliferación de candidatos en estas elecciones. La gente se sintió protagonista y se sintió involucrada en la política, en la economía, en la mejora social, en lo ambiental, es decir, se abrieron muchos temas. La discusión ambiental era una guerra normalmente. Hoy tenés candidatos que hicieron su agenda sobre lo ambiental, otros que hicieron su agenda sobre lo económico, otros sobre lo político, sobre lo social. Sobre las mascotas. Sobre las mascotas, y llegaron con los votos a Asunción. Es decir, la comunicación fue poniendo todos esos temas en la mesa y haciendo que se levanten distintas opciones, que se enriquezca el escenario de ideas. Y eso para mí es lo más valioso. Y estamos todavía aprendiendo a hablar, no a gritarnos o a pelearnos. Estamos cerca. Y creo que, bueno, si ¿Estamos cerca? Los medios han entrado en el griterío, pero ha sido muy positivo que todos esos temas bajen al nivel de la gente y se discutan cerca del día a día de la gente. Yo todavía, Augusto, considero de que lo económico se conversa y se habla, pero desde lo que definimos de una manera muy acotada de lo que es lo público. Entonces, cuando hablamos de economía, normalmente partimos de los datos macroeconómicos y partimos de aquellas informaciones que tienen fuente en el sector público. Pero lo económico es mucho más allá que el sector público, y todavía el debate de lo económico por fuera del ámbito público tiene poco espacio en la comunicación y en la conversación ciudadana. Y esto quizás tenga que ver también con el grado de desarrollo de la economía, el hecho de que las compañías, o el hecho de que todavía exista una bolsa de valores no muy dinámica en el Paraguay, que ha hecho progresos y avances extraordinarios en los últimos tiempos, hace de que las compañías sigan siendo arrinconadas al sector privado. Y como son parte del sector privado, no son parte de la cobertura mediática. Cuando realmente el impacto de las empresas privadas tienen que ver con lo público, y si hubieran incluso mayor penetración de los procesos de participación del ciudadano común en la propiedad de esas empresas a través de mecanismos bursátiles, la dinámica sería todavía mucho más profunda. Entonces, desde mi punto de vista, hay avances enormes. Muchos de los avances históricamente se dieron, por ejemplo, con la crisis financiera de los 90. A partir de ahí los bancos fueron tema de cobertura periodística de forma diaria.
muchos de los avances se dieron con instalación de organismos reguladores como el ámbito de las telecomunicaciones, entonces también los temas de telecomunicación, proyectos de leyes que tienen que ver con identidad digital, etcétera, son parte de la cobertura, pero aún para mí hay mucho trecho que lograr en ese sentido y creo que todavía nuestro periodismo, por no hablar solamente de la comunicación, de alguna manera focaliza su cobertura en el ámbito de lo que define para mí de manera muy acotada como el ámbito de lo público hacia el sector público. Un juego, si ese apagón digital que se produjo hace, ¿cuánto? Hace 15 días aproximadamente, o sea, apagón, en rigor no fue un apagón de redes sociales. Se hubiera generado en el día de las elecciones, hubiera generado al mismo tiempo desilusión, digamos, en la calidad de las elecciones o más desilusión en aquellos que creen que lo digital es la única carretera, digamos, por la cual transita la vida política, por ejemplo. Yo ahí coincido mucho con lo expuesto por Miguel. Para mí hay una sobreestimación de las redes sociales y hay una sobreestimación en los procesos políticos fundamentalmente. Y yo creo que se pierde de vista de que gran parte del proceso de información se sigue haciendo y de forma hasta diría mayoritaria por los medios abiertos y tradicionales como es, por ejemplo, el tema de la televisión. En eso hay datos que demuestran, pero hay una sobreestimación, quizás por una falsa premisa de que pareciera que es gratuito, cosa que tampoco es así. Entonces a mí me parece que definitivamente si hubiera pasado en un momento electoral hubiera sido un caos, y ahí volvemos a tu pregunta primera, ¿verdad? Sería la culpa de muchos resultados electorales, ¿verdad? Quiero pensar de que si eso hubiera pasado un día de elecciones, muchos candidatos dirían perdido, no entré porque se cortó WhatsApp. 2018 ya pasó, Miguel, antes de pedirte tu opinión, 2018 ya pasó y pasó con mucha más intensidad ahora, que muchos candidatos con absoluta honestidad dijeron no, voy a apostar exclusivamente al Twitter, a las redes sociales, y realmente no tuvieron éxito electoral. No, yo te iba a decir, si hubiera pasado el domingo, yo creo que hubiéramos vuelto muchísimo a seguir en televisión lo que pasaba en las elecciones. No sé cómo, no tengo las mediciones de cómo fue el domingo, pero la gran mayoría de la gente con la que hablé me decía, estoy mirando en el teléfono, o sea, estaba mirando redes sociales. Hubiéramos vuelto rápidamente a la televisión, no sé el seguimiento que tuvieron, elecciones de hace 10 años, empezábamos a las 6 de la mañana y estábamos hasta que se cerraban mirando un canal u otro. Hoy creo que hubiera sido también un caos y todos hubiéramos vuelto rápido a los canales. Y yo creo que en esta más candidatos apostaron a las redes sociales. Y el resultado está dado no por las redes, por la propuesta. Citaste la candidata que cuidaba perritos. Encontró un mensaje que llegaba. La red le sirvió, no tenía, digamos, capital para invertir en los medios, pero le sirvió porque tenía una propuesta. Es decir, las redes tienen valor en la medida en que llevan propuestas sólidas, como toda la comunicación, como la prensa. La prensa hoy ha perdido mucho valor porque perdió fuerza de contenido. Yo creo que ahí hay algunas disquisiciones que hacer, Miguel. Primero, yo creo que se sigue en realidad, en el dispositivo hubo 3 móvil. candidatos que criaban perritos, ¿eh? Hubo tres candidatos, uno ingresó. Pero quiero empezar con una primera disquisición, si vale el debate, ¿verdad? Sí, si claro, no, claro. Para mí no es que se sigue en las redes sociales cuando se sigue en el teléfono. El teléfono hoy es una plataforma en la cual el contenido que yo puedo estar mirando no es un contenido generado en las redes sociales. Y ahí es donde tenemos que entender que las redes sociales son plataformas. Finalmente el contenido que yo puedo estar siguiendo en las redes sociales puede ser el contenido de los medios de comunicación que generan y que hacen la cobertura y que yo lo veo en un dispositivo móvil, ¿verdad? Y lo segundo, el tema que señalás, para mí ese es el ámbito de las redes sociales, el de la microsegmentación. Porque las redes sociales lo que te permite es llegar por el área de interés que tiene la gente. Entonces simplemente esa es mi
Pero eso no invalida que yo sigo pensando que están sobreestimadas desde mi humilde punto de vista. Están sobreestimadas porque el número te engaña. Es decir, yo con esto llego a mucha gente, pero simplemente lo pongo al frente, es como un cartel. En autopista pasan 40.000 personas acá, pero ¿cuántas vieron ese cartel? ¿Cuánta gente pasa por redes sociales y cuánta enganchó con lo que había allí? Entonces, muchos, sí, es cierto, las redes utilizan y difunden los contenidos que generan las redes, pero cada vez tenés más gente que genera contenidos. Sí, así mismo. Y que tiene esa cercanía o esa persona, tiene un peso que está empezando a contrapesar el de los medios. Sí. Yo creo que abrieron un poco ese escenario. Y no es que lo abrieron, los medios fueron y fuimos, yo, digamos, toda la vida trabajé en medios, fuimos dejando ese espacio por incapacidad, por perder el norte, y entonces está saliendo esa competencia que es generadores individuales de contenido que empiezan a convertirse en verdaderos medios. A mí me late que hay también una especie de cultura de la obsolescencia que hace que pensemos que todo reemplaza a todo y no es el arte de la complementación realmente la que existe, digamos, ¿no? Así Que mismo. es lo que existe. Así mismo. Y eso también hace que de repente creamos de que tenemos que innovar en todo, cuando en muchos casos es volver a la fuente lo que te va a hacer fuerte. Y a mí me parece que hay un espacio enorme para hacer periodismo en serio, por ejemplo, en Paraguay, que eso va a tener éxito si esa fuera la estrategia de los medios para seguir estando vigente, ¿verdad? O sea, y no estoy hablando de que no hay periodismo en serio, a lo mejor es una mala expresión, a hacer un contenido mucho más profundo y de mayor rigurosidad periodística de lo que acostumbramos hoy día en estos formatos que más que periodísticos muchas veces son de entretenimiento. Sí, y los medios están copiando a las redes en lugar de volver a lo suyo. Así es. Y están los medios reaccionando de manera emocional, que el buen periodismo tenía que hacer un enorme esfuerzo para dejar de lado lo emocional, desde la cobertura política hasta la cobertura de un partido. Es decir, en una época, si vos eras hincha fanático de un club, no te enviaban a cubrir el partido de ese club, porque era ponerte en un compromiso. Hoy pasó con las redes, si quieren mirar la tapa de los diarios del lunes, era la mejor demostración de que las redes sociales influyeron o marcaron los títulos de los medios. Hay que volver al periodismo, hay que volver a generar información, hay que volver a poner la mira en el contenido. ¿Por qué los gobiernos comunican tan mal pese a los esfuerzos que se hacen? Yo particularmente creo que por las disputas de poder. Y eso se acentúa más cuando el poder central depende de una sumatoria de poderes que acompañan, ¿verdad? Entonces, digamos de que normalmente quien está en los procesos de comunicación puede influir mucho y tiene mucho poder, y normalmente se vuelve un blanco también de la apetencia política. Entonces las disputas de poder pasan también por quitarle recursos a las instancias que deberían de generar comunicación, pasan también por establecer agendas de que hay superficialidad en eso, pasa por establecer agendas también de que serían los gastos inútiles de un gobierno, etcétera, ¿verdad? Pero a todo esto yo le sumaría también que uno de los problemas que tienen los gobiernos es que se distancian o los distancian de la realidad. Y los actores políticos principales les van creando una barrera alrededor y le dicen, esto es lo que pasa, esto es lo que hay. Y no llegan. Hace años tocó en medio training sentarle a un ministro con jefes de redacción de 3 diarios. Terminó, era un almuerzo, una cena, y terminó diciendo, bueno, ahora entiendo mejor cómo funcionan los medios, me voy a ir a dormir más tranquilo. Y uno de los jefes de redacción le dijo, no te vayas a dormir tranquilo, mañana vas a verte en el diario. Pero lo que él entendió es que había una distancia entre lo que él veía y lo que veían de afuera. Y a medida que estás más arriba en la escala de poder, hay más gente que te bloquea esa mirada a la realidad. Entonces también el que está muy arriba pierde la fuerza para decir, no, esto hay que hacerlo.
eso se suma a todos los inconvenientes de la lucha de poder que enseguida corta Claro. la canilla de comunicación. La principal agenda en Paraguay es la lucha de poder. Por encima de los intereses del país. Por Claro. encima de los intereses del país. Los últimos 2 o 3 años hemos Digo, hecho hablo enorme también en daño. materia de agenda informativa, digo, ¿no? Tampoco han habido propuestas de los intereses del país volverlo como algo de poder. O sea, yo eso también suelo señalar, ¿verdad? O sea, el discurso de unidad nacional es parte también de una propuesta política. El discurso de estar más allá de las diferencias momentáneas es parte también de un poder político que hay que desarrollar y es un espacio de oportunidad que nadie nos lo toma. Todavía creo que hay una estrechez en la mirada política que solamente en la confrontación voy a sacar dividendos. Y creo que esa es una mirada que no es por lo menos completa, por no calificarlo de otra manera, ¿verdad? Entonces creo que podemos ir evolucionando en ese sentido. ¿No les parece también? Perdón. No es completa esa mirada, porque muchas veces la inmediatez del político le hace acudir a lo que tenemos más rápido los seres humanos para reaccionar, el temor. Sentís un ruido raro de noche y uno reacciona rápido. Es una corrida rápida, te alejas y el político necesita esa respuesta rápida. ¿Cuál es la otra respuesta de fondo? La esperanza. Y la esperanza es larga. Ese proyecto de unidad de país, ese proyecto de país futuro, es un llamado a la esperanza, es decir, podemos llegar acá. Y eso tiene mucha más tracción, pero va más allá de un periodo político y les cuesta muchas veces a los actores políticos pensar en que con esperanza pueden conseguir un resultado país y un resultado personal. Entonces acuden a lo que es más rápido, que es la reacción humana más frecuente, y si cuidado con esto, cuidado con aquello, si gana él va a pasar esto, si gana aquel va a pasar lo otro, es esa inmediatez. Capaz que también tenga que ver con conocer, digamos, A ver, los anglosajones hablan de votantes más que de ciudadanos incluso, ¿verdad? Hace unos días ayer entrevistaba a una señora que hacía su balance al respecto de las elecciones en relación a que ahora tenía esperanza de que le hagan un puente en una zanja, en un sitio marginal de la ciudad. Y era para reflexionar al respecto de en dónde estuvimos centrados en materia de debate político, ¿verdad? En las redes y en los medios, y en dónde se vive la realidad de los votantes en general, ¿verdad? Y es un desafío que parece ser muy importante, probablemente retomando lo que decía Pascual, probablemente lo que falta también normalmente es que los que se oponen a esa agenda de la que estamos hablando responden con más polarización que con propuesta, digamos. Yo particularmente, y lo dije en una cápsula que me hicieron en GEM, la política normalmente no tiene que ver con eso que te dijo esa señora acerca de su puente, ¿verdad? Está desconectada de los problemas cotidianos de la gente y está desconectada de la vida de la gente. Entonces, y eso en algunos focus groups lo hemos visto con absoluta claridad. Además de que muchos de los grandes estrategas latinoamericanos hace rato lo vienen advirtiendo, pero en los focus groups nosotros vemos que la gente siente de que los políticos son un grupo que están haciendo ahí su disputa de poder y que es algo que es para ellos. Y mi vida va por este lado. Y eso genera incluso el tema de la hipocresía de decir, bueno, entonces, ¿cuál es el problema de venderle mi voto por 100.000 guaraníes o por 150.000 guaraníes si es el único beneficio que yo voy a sacar de la política cuando veo que ellos se están beneficiando en otras muchas cosas? Entonces, esa falta de conexión de la vida cotidiana con la política está generando un espacio que puede ser de amenaza o de oportunidad, como todas las cosas para el mundo futuro y para el mundo de la política en futuro, que yo creo que hay que saber aprovechar con propuestas y que no se están generando. Algunos lo hacen. A mí me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, el chico que ganó el lugar número 1 en Patria Querida, ¿verdad? Porque era uno que estaba en el puesto número 9. Cuando veo su foto de Twitter, le veo haciendo la señal de la para del ómnibus, ¿verdad?
con una mochila, con una remera típica del ciudadano, ¿verdad? Y entre sus propuestas, una de las grandes propuestas que hizo fue sobre el tema del transporte público. Ahí conectó la política con la situación de la gente. Conectar, y esa es la eso, palabra. y eso le permitió a él ser el número 1 de su partido, estando en la posición número 9. Yo creo que esas son las señales que la gente tiene que ir aprendiendo de la política, y hay gente que lo está haciendo con mucha honestidad, con mucha, hasta te diría candidez por ahí, pero lo está haciendo, ¿verdad? Pero fíjense qué interesante esta nueva fórmula de participación electoral, porque permite saltar el filtro de la opinión partidaria y hacer y como se diría, barajar de nuevo a la hora de la gran elección, y que la gente pueda decir, el gran pueblo pueda decir, no, lo que eligieron en tal partido, ese orden a mí no me gusta, ¿no? Sí, pero en términos electorales, pero yo creo que ahora sí se viene una cuestión que va a ser diferente. Cada uno que llegó o cada una que llegó, llegaron con propuestas individuales. Sí. Y esas propuestas individuales son espacio para agendas comunes y alianzas que también superen lo partidario y se vuelvan dentro de este marco de desbloqueo nominal que ha ocurrido. Entonces yo creo que también estamos ante la oportunidad de un escenario distinto dentro del ámbito municipal. Aún así, obviamente hay riesgos, este tema de la dispersión es un riesgo, ¿verdad? O sea, y hay cuestiones que hay que seguir analizando de este mecanismo, pero a mí me parece que... para la fortaleza de los partidos políticos también. Sí, que totalmente. Bueno, nos estamos metiendo en un área que va más allá de la comunicación, pero es eso. Fíjate, en Estados Unidos se habla de la Cámara de Representantes. Hoy, ¿qué te dice la gente? No me representan. Y empieza a buscar gente que me represente porque vive el mismo problema del transporte público, que me represente porque tengo una mascota y vivo en torno a mi mascota. Es decir, empieza a buscar a alguien que realmente le represente y que vuelva al sentido original de la política. Siempre queremos tener el doble del tiempo que realmente tenemos. Muchísimas gracias. ¿Sí? Al contrario, Augusto. Gracias A vos. Muy amable, muchas gracias.